Todo el trabajo que tienen que presentar son dos. El informe final, que ahora les voy a explicar en qué consiste, y la matriz de consistencia, que también ya la subí al internet, al Classroom, para que ustedes vean, y les voy a explicar cómo rellenarla. Miren acá, lo primero es obviamente la carátula, su tema, su título de su trabajo, usted lo va a poner. De ahí viene una dedicatoria en otra hoja que es sencilla. Viene un resumen, ¿correcto?, del trabajo en 10 líneas más o menos. Resuma usted qué cosa es lo que está presentando. Ya, en otro, cuando es una tesis formal, es decir, cuando uno ya va a presentarla a un jurado y todo esté elaborado, metodología y todo, el resumen se hace en castellano y en inglés. Yo no les voy a obligar a hacer en inglés, simplemente un resumen. De ahí viene el índice, obviamente, de ahí viene la introducción y de ahí viene lo que ya hemos hecho. Capítulo 1, el problema de la investigación. Profesor, ¿qué contiene el problema de la investigación que hemos hecho? Bueno, el problema de la investigación contiene, como dice aquí, el planteamiento del problema, que ya está hecho, conmigo hicieron, la formulación del problema, que es una pregunta, ya, que es esta de acá. En algunos casos, en algunos autores podría haber problemas específicos, pero en este caso ustedes tienen solo un problema general, no hay ningún cambio ahí. Los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, la hipótesis que ya han hecho, ¿ya? ¿Correcto? Las variables con sus indicadores y sus instrumentos, la justificación y las limitaciones. Ya todo está hecho hasta ese capítulo 1. ¿Correcto? ¿A alguno le falta algo, por favor? A ver, de repente faltaría corregir en algunos, pero ya todo hemos hecho esa primera parte, que es la parte más importante de la investigación. Pero sobre todo de todo ello, la parte más importante de la investigación es saber formular el problema, que es una pregunta específicamente, ¿no? Que es una pregunta. Entonces, todo eso es el capítulo 1. Así lo tiene que presentar. Ahora vamos a hablar del capítulo 2. El capítulo 2, jóvenes, es un poco lo que usted está acostumbrado a hacer en una monografía, la teoría, el marco teórico. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. No, está bien, pregunte. Sobre las variables, no sé si podría explicar de nuevo porque no me quedó muy claro la última vez. Ya, perfecto. Acabo el marco teórico y con un ejemplo de tu trabajo mismo de repente te ayudo, no te preocupes, ¿sí? Ya, profe, bacán. Listo. Entonces, capítulo 2 sería el marco teórico. El marco teórico es lo que usted está acostumbrado a hacer, le decía, la teoría del curso, la monografía, ¿no? Profesor, ¿qué entra aquí en el marco teórico? El marco teórico tiene 3 componentes. Los antecedentes, vamos a ponerlo en azulito, tiene la base teórica, que son los conceptos, y tiene la definición de términos. Es decir, ahora le explicamos en qué consiste. Los antecedentes, ¿qué cosas son, profesor? ¿Qué es lo que voy a colocar ahí? Los antecedentes vienen a ser trabajos hechos parecidos a los tuyos en otros países o en otra ciudad, por ejemplo, Trujillo o en otro departamento. Entonces hay 2 tipos de antecedentes. Los antecedentes internacionales, que va a colocar usted acá, y los antecedentes nacionales. Profesor, ¿así lo voy a colocar? Así lo va a colocar. Antecedentes internacionales. ¿Cuántos antecedentes internacionales tengo que buscar, profesor? 2. ¿Cuántos nacionales? 2. Profesor, ¿y qué voy a colocar ahí? ¿Todo el trabajo que ha hecho la otra persona? No. Aquí tiene que colocar qué concluye la persona después de haber hecho el trabajo. Por ejemplo, el tema de este joven es, según su problema, dice, ¿cómo influye la comunicación organizacional en el clima laboral? Obviamente es un trabajo de contabilidad.
Entonces, aquí en antecedentes, de repente yo encontré un trabajo que dice, ¿cómo influye el clima, la comunicación organizacional en el clima laboral de la empresa Toyota en Japón, por ejemplo? Encontré un artículo. Entonces, yo me voy a la parte de la conclusión del trabajo y acá debo colocar a qué conclusión llegaron los autores. De repente dice, según el trabajo hecho en Japón en el año 2008 en la empresa Toyota, este trabajo concluye que el clima organizacional no influye directamente en la motivación de los trabajadores o lo que esté haciendo usted. De repente por ahí encuentra trabajo hecho en Trujillo, en una empresa. Entonces usted pondrá, en Trujillo, Pérez en el año 2008 hizo el trabajo siguiente y concluye que sí influye o cuáles son los factores. Es decir, acá se colocan las conclusiones a las que llegó ese trabajo en aquel momento. ¿Me dejo entender? Eso es lo que... ¿Cuántos tiene que colocar? Dos, como dice acá, dos antecedentes internacionales y dos nacionales. Después, la segunda parte viene la base teórica. Aquí sí ya usted pues explaya todo lo que usted está haciendo, ¿no? Profesor, yo estoy haciendo sobre aulas virtuales. Entonces usted pondrá acá qué cosa es un aula virtual, tipos de aula virtual, qué equipos se utilizan en aula virtual, cuáles son las características, factores, todo lo relacionado a la teoría sobre su trabajo. Hecho, obviamente, utilizando citas textuales de los libros o las revistas o los artículos que usted esté encontrando en el Internet. Porque ahora, como estamos trabajando con libros digitales, no hay ningún problema. Entonces, aquí va todo eso. Por ejemplo, si el joven... A ver, alguien de ustedes dígame su tema de trabajo, por favor, su problema de investigación. ¿Me puede mencionar, por favor? Dependencia. La drogadicción. Perdón. A ver, vuelva. Todo el problema, recuérdelo. El tema de la drogadicción. Pero drogadicción ¿en qué? Lo formulamos de una pregunta. ¿Se recuerda? A ver. En los adolescentes. Ya, entonces acá usted pondrá, ¿no? ¿Qué es la drogadicción? Acá ya va la teoría. ¿Qué es la drogadicción? Factores que influyen en la drogadicción. Tipos de drogadicción. Según el autor lo clasifica de esa manera. ¿Qué es un adolescente? ¿De qué edades? ¿Qué características tiene un adolescente? Factores, o sea, todo eso que usted a veces quiere hablar y encuentra, ¿no? La teoría aquí lo tiene que colocar. ¿Me dejo entender? El otro tema, a ver, otro grupo. Mencióneme, por favor. De drogadicción ya le di la idea. ¿Qué es drogadicción? Tipos de drogadicción, factores que influyen en la drogadicción, qué es adolescente, características de un adolescente, todo eso tiene que definir ahí. A ver, otro tema de otro grupo. Por favor, mencióneme para dar ideas. ¿Le escucho? Adicción en las redes sociales. Adicción. Ah, ya. Entonces acá usted tiene que colocar qué cosa. ¿Sí? Primero, ¿qué son redes sociales? Segundo, tipos de redes sociales. Tercero, ¿cómo se clasifican las redes sociales? Cuarto, tipo de redes sociales. ¿Qué tipo de redes sociales usan los niños, los adolescentes? ¿No? ¿Qué factores influyen para que las personas se vuelvan adictas y así? ¿No? ¿Qué es adicción? Tipos de adicción. Todo eso menciona usted aquí. Pero no lo menciona usted escribiendo solo, sino usted va a agarrar y de repente busca un libro y dice la adicción a las redes sociales es tal cosa. Entonces usted agarra y copia eso acá. Según tal autor, la adicción a las redes sociales es punto suspensivo y copia el fragmento. Y así va armando su trabajo. Otro tema, por favor, a ver. La contaminación, profe. La contaminación. Entonces acá usted pondrá qué es contaminación y va a encontrar diferentes conceptos. Puede poner 2, 3 conceptos diferentes.
tipos de contaminación, factores que influyen en la contaminación, cómo se clasifica según tal autor, ¿no? Cómo es la contaminación humana hoy en día, algunos cuadros estadísticos que presentan en otros sitios. Aquí lo va a colocar usted. ¿Me dejo entender? Ahí es la base teórica. Y después ya viene, a ver, otro tema, por favor, antes que pase al siguiente. Ya, nadie más. ¿Perdón? ¿Por qué debemos elegir el SO Linux como equipo servidor? Ya, aquí ya usted explica. Primero, la pregunta es, ¿el Linux es un software, no? Sí, profe. Entonces, primero tiene que entrar usted diciendo que es un software. Tipos de software, y ahí encontraremos al Linux. Después usted hablará qué es el Linux, cuándo se creó, un poquito de historia, qué ventajas tiene, qué desventajas, y así comienza usted a redactar su teoría sobre lo que está trabajando. ¿Correcto? Y después viene 3, la definición de términos. La definición de términos viene a ser un vocabulario básico que usted mayormente quiere colocar y que la persona entienda bien en lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, si usted siendo ahí Linux, aquí usted podrá, el Linux es tal cosa. Después, características del Linux, tal cosa. Y así usted elegirá 5 términos de su trabajo que usted crea que la persona que lo va a leer tiene que tener los conceptos bien fijados sobre ese término. ¿Por qué se pone esto, jóvenes? Porque recuerden que dependiendo las especialidades, los términos cambian y los conceptos cambian. Por ejemplo, si por ahí alguien pone llama, entonces si el que está haciendo el trabajo, ¿qué entiende por llama? De repente es un ecologista, entonces pondrá ahí es un auquénido, tal cosa, de los Andes peruanos. Pero si es un químico, llama ya es otra, una reacción química. Entonces, por eso tenemos que definir términos específicos de nuestra especialidad aquí. Y al final, usted pone su bibliografía, ¿correcto? Y va a completar la matriz de consistencia. Profesor, ¿qué es la matriz de consistencia? La próxima clase usted va a sustentar su matriz de consistencia y su teoría nada más. La matriz de consistencia es un cuadro de resumen de los principales, ¿sí? De los principales ítems de la investigación. ¿Cómo es eso, profesor? Les presento la matriz de consistencia. A ver, comparto con ustedes mi matriz ¿qué es la matriz de consistencia? A ver, mira acá. Aquí está. Mira. ¿Lo ven, por favor? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, esta es la matriz de consistencia. Ya está en el Classroom, ¿eh? Ustedes la bajan nomás y completa. Profesor, ¿qué va en la matriz de consistencia? Va el título del trabajo. Aquí pones el título que has puesto a tu trabajo. Aquí pones tu problema, tu hipótesis, tu objetivo general, tu objetivo específico, tus variables y tus instrumentos. Todo esto hemos hecho ya. Entonces, profesor, no le entiendo. Fácil. A ver, vamos a ver en este trabajo. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a poner el trabajo original que estaba haciendo como ejemplo. Mira acá. Por ejemplo, este trabajo, ¿ven la pantalla, por favor? Sí, profe, sí. Sí, profesor. Este trabajo tiene como título, que le ha puesto el grupo, aquí está su título de ellos, la comunicación organizacional. Entonces tú copias esto. A ver, disculpen. Comunicación. Copias acá. He copiado, dejo de compartir un ratito, me voy a la matriz ahora. Estoy acá en la matriz ahora. ¿Se ve la matriz de consistencia? Sí, profesor. Y entonces usted pega acá. Pega. El título del trabajo es, lo pega, la comunicación organizacional. Listo. Profesor, ¿cuál es el problema? Vamos al trabajo, ¿sí? Vamos al trabajo, ¿ya?
Y vamos a ver cuál es su formulación. Voy a dejar de compartir y me voy al trabajo. Me voy al trabajo de investigación, comparto. Solamente es copiar, ¿ah? Me voy al trabajo, ya tú lo has hecho. Voy a buscar el problema. Profesor, vamos al problema. ¿Dónde está el problema? Ya, pero disculpen, yo elijo quién expone. Expone su matriz y expone su marco teórico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Ahora, por favor, díganme. Y voy a explicar, su compañero me pidió que le explicara sobre las variables. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O quedó claro? Profesor, yo tengo una pregunta. A mí no me quedó claro de los antecedentes nacionales e internacionales. ¿Podría explicar? Sí, no se preocupe, muy bien, ya. Entonces, esto es trabajo, ya. A ver, voy a volver a compartir, por favor. A ver, mira acá. Voy acá. ¿Qué cosas son los antecedentes, profesor? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Ya. Los antecedentes, por ejemplo, tu trabajo es la drogadicción en adolescentes en comas, por ejemplo. Imagínate que ese es tu trabajo, ¿está bien? Pero por ahí tú al momento de buscar información encontraste un trabajo que diga cuáles son los factores que influyen en la drogadicción de los adolescentes de Italia, por ejemplo. Entonces tú abres ese trabajo y te vas a la parte de conclusiones. Entonces, ahí en conclusiones va a decir el autor, ¿no? Los factores que influyen en la drogadicción de los adolescentes italianos es, por ejemplo, la falta de comunicación con sus padres. Todo. Eso copias y lo colocas acá. Internacional, de otro país. Profesor, busqué otro trabajo en internet y me sale factores que afectan a los antecedentes a los drogadictos en adolescentes en Loreto. Eso ya es nacional. Vas a la parte de conclusión. ¿En qué concluyen ellos? De repente los adolescentes se debe a problemas de sexualidad en las personas adolescentes. Copias aquí. ¿Me dejo entender? Los antecedentes son trabajos parecidos a los que tú has hecho, pero en otros países, si es internacional, o en otra ciudad, si es nacional, por ejemplo. Tú vas a encontrar, por ejemplo, a ver, vamos a buscar en internet uno para darte una idea, ¿ya? Para todos. A ver, voy a compartir un ratito el internet con todos ustedes para que me entiendan, por favor. A ver, voy por acá, abren internet, a ver. Voy a entrar ahorita. Comparto una ventana. Aquí está. ¿Se ve el Google, por favor? ¿Me avisan? Sí, profesor. Sí, profesor. San Google. ¿Se ve, no? Listo. Entonces yo voy a buscar, a ver, por ejemplo, de repente busco ahí factores que influyen en la drogadicción en adolescentes de Estados Unidos, por ejemplo, internacional, Unidos. Entonces busco acá, pero recuerden que para que usted tenga un artículo con autor con todo, tiene que poner siempre PDF al final. Entonces usted va acá, mire, entra, le va a salir. A ver, vamos a ver qué carga, qué dice, a ver. Factores de producción de drogas hacia el modelo explicativo del consumo de drogas en jóvenes de K. Vamos a ver de dónde es este trabajo. Ya, a ver, por acá debe decir de dónde es este trabajo. No. Tenemos que ver de dónde es el trabajo. Ahora vamos a ver otro por acá. A ver, abuso de drogas y jóvenes en vulnerabilidad. A ver. Un doc, dice. A ver, vamos a ver de quién dice. Entonces, busco. Así tengo que buscarlo. Drogas en adolescentes. Es un trabajo hecho por Cedro en el Perú. Entonces yo voy acá y busco, ¿no? De repente, quiero saber cuáles son los factores. Acá, por ejemplo, aspectos epidemiológicos. Dice, estudios en escolares. Los resultados del estudio de comisión, desarrollo, ¿ya? Dice que el consumo se ubica entre los 8 años, de cada 4, de 25% de estudiantes. Me interesa esto, profesor, que ha dicho este autor. Copio. Correcto, porque ha sido hecho por quién.
acá está, siempre sale su autor al final, o un cuadro que tú quieras copiar y al final, y te vas, voy a volver a copiar, te vas acá, a tu trabajo, vuelvo a compartir, ya, te vas a tu trabajo, profesor, ya, es un antecedente nacional, lo coloco acá, este fragmento, esta cita me interesa, lo coloco, pero aquí tengo que poner, según el autor, ¿qué autor era? Por ejemplo, Cedro, según Cedro, en el año 2013, planteaba los resultados y ahí está. Este es un antecedente. Es un trabajo hecho en otro lado. Profesor, a nivel de Europa, de repente encuentro copias acá. Según tal autor, en Italia pasa esto. Y así vas copiando. Esos son los antecedentes. Los antecedentes no son conceptos. Ojo. Los conceptos van aquí. ¿Qué es drogadicción? Tipos de drogadicción. ¿Qué son drogas? Tipos de drogas. Aquí vas a colocar todo eso. Y al final, tú definirás algunos términos de trabajo. Por ejemplo, drogadicción. Para ti te interesa que la gente quede claro qué es drogadicción, qué es adolescentes, tipos de drogas, ¿no? Que consumen y así. Tú vas resumiendo los términos que a ti te van llamando la atención. Eso significa, eso es lo que tienen que hacer. Profesor, ¿cuántas hojas debe ir en el marco teórico? Miren, jóvenes, ustedes son 4 o 5 integrantes de cada grupo. Y ustedes tranquilamente se pueden dividir, cada uno que haga algo diferente. Profesor, ya, tú, Pedro, vas a hacer, busca 2 antecedentes internacionales. Copias y después haces el archivo. Tú, María, antecedentes nacionales. Tú, busca los conceptos de esto. Y en 1 o 2 horas ya está el trabajo que falta, que es el marco teórico. ¿Correcto? Y listo. Hay uno que recopila todo, lo organiza bonito porque tiene que presentarlo en norma Zapa, tamaño de letra, márgenes y todo. Y simplemente 2 o 3 caras bien hechas, suficiente. Yo no les voy a medir el trabajo por 50 hojas, 60 hojas, eso no me interesa. Me interesa que sepan qué es un antecedente nacional, qué es un antecedente internacional y los conceptos básicos, su vocabulario y su bibliografía. Pero recuerde, todo en normas APA. Usted en la primera clase ya sabe qué tamaño de letra es, cuánto margen, en doble espacio, cómo se cita un autor y todo ello. ¿Me dejo entender? Eso es lo importante. Y como son un grupo, en un par de horas acaban todo esto. Después, el día que usted viene a sustentar su trabajo, llega, por favor, ya, en el grupo, María, le toca exponer. ¿Qué va a exponer? La matriz de consistencia y el marco teórico. Pero yo no le voy a pedir que me lea el trabajo. A ver, María, ¿cuál es tu problema? Ya, defíneme qué es drogadicción dentro de tu trabajo. Defíneme cuáles son los tipos de drogas que existen. Defíneme qué es un adolescente, entre qué años está. Así vas a ir explicando tú. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, su compañero me pidió que le ayudara con las variables. ¿Sí? Vamos a explicar aquí nuevamente las variables. A ver. Profesor, ¿cómo salen las variables? Las variables salen de la hipótesis. Lo que usted primero que tiene que ver es qué cosa está relacionando usted para hacer su trabajo de investigación. Voy a agrandar un poquito. Acá, por ejemplo, su hipótesis es: la comunicación organizacional influye directamente en el clima laboral. Ah, profesor. Ellos están hablando de la comunicación organizacional. Primera variable. Segunda variable, el clima laboral, profesor. Listo. Y así se hallan las variables. Profesor, a ver, primer variable, son 2 variables normalmente que hay en un trabajo. Variable
Dice, lo copio, la comunicación organizacional. Segundo variable, el clima laboral. Y la segunda, el clima laboral. Ahí están mis dos variables, profesor, ya las encontré en el trabajo. Correcto, copiar. Pero así como están las variables, la pregunta es, ¿y cómo vas a hacer el trabajo? Ah, tú tienes que hacer operativa tus variables. Para hacer operativa tengo que saber qué instrumento voy a usar para medir esto y qué indicador. Por ejemplo, y siempre se pone un cuadrito acá, si gustan, así. Insertar, tabla, 2, vamos a poner acá. Indicador, instrumento. Instrumento. A ver, ¿cómo se mediría la comunicación organizacional? De repente, si es efectivo o no es efectivo en un trabajo. Por ejemplo, aquí el compañero dice lo siguiente: la interacción entre los trabajadores. ¿Cómo se llevan los trabajadores? La interacción, ¿cómo se comunican? ¿Cómo lo hallo? Él dice, va a utilizar una ficha de observación. Claro, manda a alguien y dice, a ver, fíjate cómo se llevan los trabajadores. De repente paran peleando. Entonces la persona va y mira, ¿no? Mira, los trabajadores conversan, se ayudan, ¿no? Trabajan bien, se ríen, no están tristes. Ah, ya. Todos interactúan, ya tienen una ficha de observación. Otro modelo, la entrevista, como la habilidad para expresarse. De expresión. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer eso? Con una entrevista. Pues. Con una entrevista. Y así, profesor, ¿y cómo mide el clima laboral? Ah, ¿cómo se siente, caballero? Tengo que hacerle una encuesta al trabajador, pues, y preguntarle, ¿no? Indicador, instrumento. Ah, ya, mira, voy a hacer, para saber el clima laboral, voy a hacer al trabajador, voy a hacer un estudio de población. El estudio de población significa que a cada trabajador le voy a hacer una entrevista. Y le voy a preguntar cómo lo trata su jefe, ¿no? Cómo le gusta, qué es lo bueno de la empresa, qué es lo malo de la empresa, y así. ¿Qué cosas son los instrumentos, joven? Los instrumentos son, pues, la manera como vas a tú desarrollar tu trabajo dentro de, cuando ya tú lo apliques, perdón. Tú no vas a ir a hacer tu proyecto y al final llegas, voy a hacer el clima organizacional y el clima laboral. Uy, ¿y ahora qué aplico? No, aquí ya tienes que tú prever qué vas a aplicar. ¿Qué vas a hacer para sacar los datos al momento de hacer el trabajo de investigación? ¿Listo? Eso es más o menos lo relacionado a las variables. Entonces, eso es más o menos lo que usted tiene que entregar la próxima clase. Su nota, por favor, sale de el proyecto, su exposición, ¿correcto? Y el avance que ha ido entregando, ¿no? Y no estoy diciendo si está mal hecho, no, porque para eso estamos nosotros, para eso es mi trabajo, corregir. Entonces, mientras más avances hayas entregado para corregir, porque la idea es justamente aprender a hacerlo, ¿no? Más nota tendrás. En investigación es así. ¿Por qué? Porque me mandó su trabajo, profesor, la primera me salió mal, la segunda lo volví a hacer, volví a corregir, la tercera lo volví a corregir, y al final, profesor, te está quedando mejor. Eso quiere decir que usted ha tenido el esfuerzo, ha tenido la dedicación para hacerlo. Pero aquellos que solo han presentado al final su trabajo, obviamente ahí sí ya habrá problemas un poquito, ¿no? ¿Correcto? Y todo trabajo es grupal. ¿Alguna pregunta, por favor, para ir terminando y pasar la asistencia? A ver, mientras van preguntando, marco la asistencia, ¿ya? Mando la asistencia, por favor. Pregunte, por favor. La próxima clase a esta hora también comenzamos, por favor. Va a haber un link donde usted tiene que subir su matriz de consistencia y tiene que subir su
proyecto. Y yo elijo quién es el que expone. A ver, por ahí una pregunta, profesor, buenas noches. Respecto a nuestro trabajo de Linux, ¿cómo podrían ser las variables? Muéstrame tu proyecto si puedes, por favor, para poderte ayudar. El de Linux. ¿Se encuentra, por favor? Marquen asistencia. ¿Está el joven de Linux? ¿Me puede presentar trabajo? O a ver, voy a ver acá si lo han mandado. A ver. Sí, profe, ahí está. Ya, chévere. A ver, muéstrame el problema. ¿Es de la hipótesis? A ver. El problema. Ahí es, el problema. La pregunta. Espera. Acá está. Y a ver, un poquito amplía, por favor. A ver. Ya. A ver, en un problema nunca va a siglas. ¿Qué es SO? Sistema de organización. Ya, tienes que colocar completo. No se puede poner siglas, porque ahí puede decir SO. No es que se entienda, profesor. Recuerda que tu trabajo lo puede leer otro que no sea de tu especialidad. Sistema operativo. Sistema operativo, ¿no? Y a ver, ¿qué? A ver, ni tú, manes, qué vergüenza, se equivoca. El que está haciendo el trabajo. ¿Por qué debemos elegir el sistema Linux, el sistema operativo Linux como equipo servidor en organizaciones educativas y empresariales? Yo pienso que te debes quedar en organización educativa, a ver, nada más, porque mucho sería y empresariales. Ahora, ¿por qué debemos elegir? Sería mejor colocar, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar? Más que elegir. ¿Cuáles son las ventajas? Al tú decir las ventajas, ya el que utiliza dirá, estoy utilizando por esto. De utilizar. Ya, el sistema operativo Linux como equipo servidor en organizaciones educativas. ¿Pero para qué? ¿Qué significa servidor? Es brindar servicios, profe. Se encarga de brindar servicios. Ya, ¿qué tipo de servicios, por ejemplo? En una institución educativa. ¿Notas? Claro, más o menos así. O sea, el servidor se encarga de todo lo que es administrar las redes y todo eso. ¿Base de datos? Puede usarse como un sistema de almacenamiento de archivos. Ajá. Para que Ya. todas las ¿Cómo te digo? computadoras Ya. se conecten ahí, se conecten a su carpeta personal en el servidor, puedan alojar su información y puedan descargarla. Ya. Como reposición de información. Listo. Ya. Claro, Entonces claro. vamos por ahí. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el sistema operativo Linux como equipo servidor en organizaciones educativas? Punto, nada más. Ya no empresariales. Ya, ahora elige, por ejemplo, una organización educativa. Puede ser en el colegio tal. Tienes que, y en el año 2020, por ejemplo. Ya, eso de colocar el nombre ya es relativo, pero tiene que ir ahí. Un colegio y el año. Todo problema tiene lugar, espacio, tiempo. Claro. Listo. Entonces, ahora tu problema, tu objetivo cambia. Copia, por favor, todo. Todo el problema, cópialo, por favor. Listo. Y vamos al objetivo. Ya, Acá. ya. Ya. Copia ahí eso, por favor. Copia lo que has puesto ahí. Bien. ¿Sobre o...? Sobre. Ya. Y ahora sí, ¿qué vas a hacer? Entonces, explicar, analizar, evaluar. ¿Qué vas a hacer? Analizar más que nada. Ya, pon ahí delante de todo analizar. Acá, ¿no? ¿Cuáles? ¿En cuáles? Bien. De arriba, al inicio. Ahí, borra la pregunta y analizar ya. Analizar cuáles son las ventajas de alta. Listo.
Ya está tu objetivo general. Por favor, nunca van iniciales dentro de los objetivos, nada, siempre se coloca todo. Por ejemplo, un término sería definir qué es sistema operativo, cuando haces tu base teórica, tipos de sistema operativo, Linux. Vamos a la hipótesis, ¿qué has puesto a ver ahí? Ya, hipótesis. De acuerdo al grupo de investigación, el sistema operativo libre ofrece servicios de usuario, tal. ¿Cuál es la ventaja que más puede ofrecer Linux? A ver. Seguridad, profe. Seguridad. Sí. Problema ahí para darle forma. El problema vuelve a copiar ahí. Sí. Sí, ¿no? sobre. Bien. Ya. Entonces podríamos responder de la siguiente manera, ¿no? Borra cuáles. La ventaja de utilizar. Borra cuáles son ya. De frente. Las ventajas de utilizar el sistema operativo Linux como equipo servidor en organizaciones educativas está relacionada, borra todo eso, está relacionada con la seguridad de la información. ¿Listo? Esa es tu hipótesis. Tú dices que es seguridad. Cuando tú apliques todo esto, tendrás que demostrar eso. El resto, elimínalo. Solamente es una hipótesis, nada más. El resto puede ir como antecedentes. Variables, ahí nomás, no lo borres, de ahí sale la variable. Uno, sube al problema, ahí nomás, listo, ahí listo. Sistema operativo Linux. Esa es una variable. Variable 1, ahí donde dice variable. Primera variable, sistema operativo Linux. Y la segunda variable, servidor de instituciones educativas. Listo. Ya, ahora, ¿cómo vas a ver? A ver, ¿qué indicador utilizarías para ver el sistema operativo, sus ventajas, desventajas? ¿Qué harías? Lo primero que tendrías que hacer es un estudio en instituciones, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque tú quieres saber por qué las instituciones no utilizan el Linux. Y hay que preguntar. Entonces tendrías que ir a cada sitio, ¿no? Estudio de casos, por ejemplo, ¿no? Instrumento, entrevista. Otro, por ejemplo, podría ser, a ver, también estudio de casos, o no, cuando tú colocas el sistema Linux, por ejemplo, en una máquina, ¿por qué las personas no lo usan? Porque desconocen, ¿sí o no? Sí, y aparte que a veces necesitan ser capacitados porque es como un indicador es, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llamaría ese indicador en el cual no está capacitado? También sería, pues, estudio de población y instrumento sería capacitación. Estudio de población. Estudio de población con capacitados a Linux. Claro. En cuanto a capacitación a Linux. Y así, tú vas buscando los indicadores y qué cosa utilizarías para hallar los datos que tú quieres saber. Listo, ya está. Encuesta también, ¿no? Claro, encuesta, cuestionario, entrevista, como tú quieras hacer eso ya. Ya. O colocar el sistema operativo en las máquinas. Listo, muchacho, te ayudé. Muy bien. Sí, chévere, grande. No se preocupe. ¿Alguien más? Listo. Entonces, muchachos, no me queda más que desearles feliz Navidad. Y hemos avanzado. Por favor, entonces, nos vemos el 31 antes de Año Nuevo para que sustenten sus trabajos. Nos vemos, muchachos. Feliz Navidad. Cuídense mucho. ¿Marcaron asistencia, por favor? Sí, profesor. Yo no, profesor. Marque, por favor. Clase.
Nos vemos. Hasta la próxima, profesor. Que la pase bonito. Profesor, cuídese. Hola, bonito. Chao, chao. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Un pollito y un panetón. Ya, profe. bien, virtual. Hasta mañana, Hasta la profesor. próxima semana. Nos vemos, chicos. Chao. Profe. Chao, profesor. La vaquita. Tomen su leche. Besito para todos. Le doy la leche de la vaquita, profe.